quiero compartir algo. Acá en mi taller yo tengo este llamado monigote, ¿no? Por ejemplo, acá esto es lo que vamos a hacer, bueno, algo similar desde la próxima semana. Si yo giro este muñequito, hay muchas formas básicas de tipo geométrico, formas geométricas tridimensionales, esferas, más que todo cilindros y otros, ¿no? En el cual nosotros nos vamos a basar para darle volumen a las figuras. Pero como les decía, tenemos que saber más o menos cuáles son las proporciones para que pueda verse muy bien en nuestro dibujo, mantener esas proporciones, ¿no? Entonces, por eso empezamos por esta parte de la antropometría. La antropometría, les comentaba, que viene a ser el hecho de las medidas que uno puede tener en cuanto a la figura humana para que se vea proporcionado. Esto del canon o de la antropometría se ha practicado en culturas bastante antiquísimas que han representado la figura, ¿no? La principal, me parece a mí, la más antigua vendría a ser la cultura egipcia. Ellos no consideraban, por ejemplo, el caso de el módulo de la cabeza, es decir, el tamaño de la cabeza, para poder hacer las divisiones o medir la figura humana. Los egipcios, medían la figura humana, ya sea en las manos o el brazo, ¿no? Ahí. Entonces, más que todo en las manos, y como es algo pequeño, eran pues más de 15 hasta 20 manos, ¿no? O sea, era algo interesante para poder medir la figura. En los murales de la cultura egipcia podemos ver ese tipo de trabajo. No es tan realista, pero bastante simbólico y representativo, ¿no? Podemos ver figuras bastante altas, ¿no? Algunas veces se idealiza, por más que, por ejemplo, en una cultura, entre comillas, determinada raza, puedan ser las personas no tan altas, se idealiza para que en sus monumentos o en las representaciones de la figura se vean así, o como algo más ideal, ¿no? Entonces, eso también forma parte del arte, no solamente representar la realidad. Ya después, en el caso, por ejemplo, por ejemplo, la cultura griega, o los romanos, así, ya medían ya también las proporciones por la cabeza, ¿no? Es algo interesante que la cultura egipcia medía las figuras así por las manos, porque las manos, según esa cultura, eran pues el eje del progreso de su cultura, ¿no? O sea, gracias a las manos era pues el avance cultural que ellos tenían. Y por cultura también, por ejemplo, los griegos o romanos manifestaban que la cabeza era lo más importante, ¿no? Por el pensamiento y todo ello. Son interesantes datos que podemos compartir. Bien, entonces ahora vamos a trabajar en este caso, vamos a trabajar de forma horizontal en la cartulina para hacer el dibujo de la cabeza y comparar, es decir, cuál es la medida, o sea, por comparación vamos a ver, podemos dibujar la mano, de cuánto mide en razón de la cabeza y hasta el pie. Vamos a hacer la cabeza al medio, eh, la mano al costado izquierdo y el pie, haciendo la comparación, al costado derecho, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes hagan un buen dibujo también y de esa manera aprender también. Esta forma de trabajo que vamos a hacer viene con el método, por ejemplo, de Andrew Loomis y José María Párramo para poder dibujar. Es decir, no solamente es copiar lo que vemos, sino podemos eh, reconocer y aprender la técnica como los artistas lo hacen. Recuerden que muchos artistas no utilizan el caso de rejillas o cuadrículas exactas para poder hacer un traslado a escala de un dibujo, sino se puede ver las proporciones de una persona, inclusive desde una fotografía, y plasmarlo a mano alzada como vamos a hacer desde inclusive la próxima semana, ¿no? Con algunos ejercicios. Bien, entonces
como estamos todavía en esta parte de la planimetría, podemos utilizar los recursos del dibujo técnico. Sí tenemos la cartulina que mide 42 centímetros, esta vez de largo, porque vamos a trabajar así en forma horizontal. La mitad de 42 vendría a ser solamente 21, ¿no? Así es que con una reglita o escuadra vamos a medir y desde el costado izquierdo le vamos a poner allí en 0 y hasta aquí vamos a ponerlo hasta 21. 21 más 21 vendría a ser 42. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Podemos utilizar, así como la anterior sesión, los lápices técnicos, ¿ya? Por ejemplo, podemos empezar con el lápiz 2B para hacer los esquemas o de repente algunas líneas importantes. Y para el dibujo, un lápiz 4B. Y para acentuar algunas cosas, también el 8B. O mejor, como es un trabajo planimétrico, entintarlo con nuestros estilógrafos. Muy bien, así como he medido aquí hasta 21, igual en la parte de abajo vamos a medir desde el costado izquierdo, desde el borde izquierdo, exactamente a 21 centímetros por acá. De tal forma que teniendo esos dos puntos podemos hacer una línea recta, ¿no? Una línea vertical. Muy bien, al tener una escuadra también solamente se puede marcar uno y justo como la escuadra tiene un ángulo de 90 grados, también podemos hacer allí una línea recta dividiendo ambos lados de la cartulina a 21 centímetros, ¿ya? Muy bien. Correcto. Entonces, luego de hacer esta primera línea, vamos a hacer el siguiente paso. Mientras ustedes van ejecutando esta parte, yo voy a disponer de algunos lápices más y también utilizar lo que es un compás. Muy bien, aquí tengo un compás y voy a estar disponiendo de un lápiz para poder hacer unos círculos, ¿no? Vamos a rasparlo acá el lapicito y ir poniéndolo en nuestro compás, que esté exactamente en la punta, así como en esta parte, punta y punta. Muy bien. El siguiente paso va a ser medir desde la base, es decir, desde abajo, desde el margen inferior, a 16 centímetros, es decir, desde acá hasta acá, vamos a ponerle a 16 centímetros, ¿ya? Entonces aquí solamente conseguimos un punto. Muy bien. Allí está el punto. Como verán, no está en el medio, está un poco más arriba, ¿ya? Bien, ahora con nuestra reglita, mejor dicho, con nuestro compás, más la ayuda de una reglita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medirlo, o sea, de punta a punta, vamos a ponerle a 8 centímetros, ¿ven? De aquí estoy midiéndolo desde 0, de punta a punta, a 8 centímetros exactamente. Así miramos. Ya está exactamente a 8 centímetros la distancia aquí. Y ahora vamos a pinchar en esta parte y vamos a realizar un círculo. Disculpe, profesor, ese punto que puso ahí está a 18 centímetros. A ver, vamos a ver. De aquí, desde la base hasta aquí es a 16 centímetros. Muy bien. Gracias. 16, ¿ya? Y el compás
va a estar a 8. Así. ¿Ven? Ya está. Y ahora pinchamos en este punto, en la mitad, y vamos a hacer un círculo. ¿Ven? Hasta allí. Un círculo. Ahí lo tenemos. Bueno, más adelante vamos a ir trabajando también con esferas y pueden realizarse a mano alzada, ¿ya? Este, la práctica para hacer círculos a mano alzada es la siguiente manera. Pueden ir practicando en hojas aparte, hacen un dibujo con un compás o con un objeto, así como hicimos, y luego el ejercicio consiste en sostener el lápiz e ir por el círculo. Entonces, vamos haciendo que nuestra mano controle la forma y girar muchas veces y replicar el círculo desarrollado en el compás o con un objeto, ¿no? Así. ¿Eh? De la misma manera, en este caso, uno grande, ¿no? También puede hacerse. Entonces, al tener ya un círculo dibujado, nos exige ya utilizar mayor espacio para dibujar o menor espacio, ¿no? Pero si lo hacemos muchas veces, nos vamos acostumbrando. De tal forma que después, sin la necesidad de un círculo, ustedes hacen un círculo normalmente a mano alzada, ¿ven? Así. En esta parte ya no estamos utilizando un compás o un molde. ¿Ven? Entonces, es un ejercicio muy bueno porque en la figura humana, como ya les decía, podemos utilizar muchas formas geométricas, no solamente círculos, sino también ovoides o elipses que vendrían a ser parte del círculo o esfera, ¿no? Porque tendría movimiento o tridimensionalidad, ¿no? Ven acá ustedes, acá también, así. Bueno, esto es ya una práctica a mano alzada, ¿no? Pero que se puede hacer también. Entonces, en este sentido, podríamos denominar que esta línea es la que está conformando la parte hacia adelante como volumen y la de atrás estaría hacia atrás, pues de esa manera podemos representar el volumen, ¿ya? Bien, por el momento, como estamos haciendo el estudio planimétrico, lo estamos haciendo con los recursos del dibujo técnico, ¿no? Muy bien. Entonces ya lo tenemos y ahora podemos seguir utilizando algunos recursos de dibujo técnico o también pueden intentar hacer el trabajo a mano alzada, ¿ya? En esta parte lo que voy a hacer yo es un trabajo utilizando todavía los recursos del dibujo técnico, ¿ya? Para que nos salga un poquito más exacto como estamos haciendo desde el inicio, para que podamos replicar esa exactitud, buscar esa exactitud a mano alzada posteriormente. Entonces, con la ayuda de una reglita o una escuadra, por ejemplo, podemos trasladar para que se vea una línea totalmente horizontal, ya que tenemos la escuadra acá, ¿ven? Por aquí, ¿sí? Y replicar esa línea por este lado. Ahí. Dividiendo la, la esfera así en 4 partes iguales. Luego, ahora sí vamos a hacer una práctica a mano alzada. La idea en este ejercicio es que puedan ustedes ver que desde esta distancia hasta aquí podemos dividirlo en 3 partes iguales, ¿ya? 3 partes iguales a, a mano alzada. ¿Cómo podemos dividirlo? Así, miren, calculando si esta parte vendría a estar acá.
¿Ven? Primero con líneas bastante suaves, es decir, no marcar mucho. Entonces, comparar y ver visualmente si están a la misma distancia, si tienen el mismo tamaño. Entonces, una forma de corroborar eso es recién medir, o sea, primero hacerlo a mano alzada y después medirlo y compararlo. Entonces, si lo mido, aquí está a 2,5, el de abajo está a 2,6 milímetros y el de más abajo está a 2,7 milímetros. Entonces, ¿qué ha pasado? Este, eh, por percepción visual, eh, como esta parte está más angosta, entonces poco a poco se ha venido achicando un poco, ¿no? Entonces, lo que hago simplemente es ahora corregirlo y bajarlo un poquito, ¿ven? Por acá lo bajamos, por acá lo bajamos. Y ahora sí, seguramente ya está mucho mejor, ¿ven? 2,6 milímetros, 2,6 milímetros y el de abajo 2,6 milímetros. Ya está exacto, ¿ven? Entonces, esta es una interesante práctica para que vayan practicando la división o la percepción visual de espacios muy similares, hacer la subdivisión y que sean proporcionadas, ¿no? O sea, iguales. Y eso nos va a ayudar mucho en el dibujo a mano alzada, sin necesidad ya de reglas posteriormente. Entonces, abajo de la misma manera lo replicamos. Fíjense, ahí le pongo una marquita y luego otra marquita por acá. Está con suavidad la línea. Y de la misma manera puedo corroborar si se ha medido. Bien, acá está con 2,5, aquí 2,5 y está un poco más 2 con hasta 9. Entonces, esta parte ya también ha estado muy grande. Entonces lo rebajamos y luego lo rebajamos por acá. Entonces ya está mucho mejor. Entonces borramos esto y borramos esto. ¿Ven? Allí. Ahora está mucho más cercano. ¿Ven? 2,6, 2,6 y acá 2,6. Como les venía diciendo, este es el método Loomis, ¿no? Con muchos ya hemos venido practicando esto y seguramente están recordando y va a ser mucho más sencillo. Pero en realidad es sencillo realmente si lo entendemos bien. Al inicio, como todo, puede ser nuevo, ¿no? Si de repente nunca lo han dibujado, pero cuando uno lo practica bastante, es bastante sencillo o recordar cómo es el proceso para hacer los rostros. Con este método, se puede hacer no solamente rostros de frente ni de perfil, sino se puede hacer en movimiento, ¿no? Les he compartido en el aula virtual, muchos libros, también les he mandado el link en el grupo de WhatsApp sobre la bibliografía, donde hay bastantes libros, y en los libros también está este método, ¿no? El método Loomis, que es como que se conoce. Muy bien, y ahora el siguiente paso va a ser extender estas líneas, es decir, de aquí abajo en la primera parte divisoria, lo extendemos, es decir, que allí haya una línea horizontal. ¿Ya? Ahí le ponemos una línea horizontal. Y también en el de abajo, ¿ya? Por aquí, una línea horizontal. ¿Ya? El siguiente paso es hacer lo siguiente. Fíjense, esto lo voy a hacer a mano alzada, porque usualmente, inclusive en el libro de Andrew Loomis, dice que la cabeza es un poco más amplia hacia arriba y más angosta hacia abajo, como una copa, ¿no? Algo similar. Entonces, en esta parte superior voy a tratar de juntarlo aquí, pero ligeramente tiene que tener esa forma, como una copa, les decía. O sea, no recto como un cuadrado exacto, sino un poquito así, ¿ya? Entonces, por eso puedo utilizar mi lápiz a mano alzada y hacer una línea así de esta manera. ¿Ven? Esta línea está cercana a estos puntos, pero no está en los puntos exactos, ¿ya?
Si notan, bueno, al menos yo noto en pantalla, este es más grandecito, un poco más pequeño. O sea, realmente esta parte un poco más amplia y más angosta esta parte. Por poquito, ¿ya? Por poquito. Así. Igualmente esta parte más amplia y esta parte más angosta. Allí. Pero lo que no debe pasar que esto sea distinto. Solamente tratar de que la forma del rostro sea así, ¿ven? Un poco más angosto aquí y un poco más amplio hacia arriba, ¿se dan cuenta? Así. Es que en el dibujo artístico se hace a mano, pues, ¿no? Desde el círculo, todo, entonces se puede modelar mejor todavía, pero aquí nos estamos apoyando de estos recursos del dibujo técnico, la regla, el compás y todo, para hacerlo más exacto, ¿no? Para que no haya un problema, para que realmente se vea bastante fácil. Muy bien, entonces allí, ya está. Entonces, si lo medimos, fíjense, vamos a medirlo. La parte superior tiene que estar más grandecita, o sea, más larga. Aquí está más o menos a 12,5, parece, o 12,4 milímetros. Y abajo vamos a medirlo y está con 11,5. Entonces, casi por 1 centímetro inclusive está variando. Y eso es muy bueno porque le damos más la forma del rostro. El rostro no es exactamente así como un cuadrado, ¿ya? Entonces allí lo hacemos. Listo. Muy bien, el paso siguiente es este. En dibujo artístico se trabaja midiendo con solamente la mano, utilizando el lápiz. Fíjense cómo pongo mi, mis dedos en la parte final de donde mide. Ahí, por ejemplo, lo pongo y ya tengo la medida. O sea, esto es lo que mide este y este también. ¿Ven? Es igual, ¿no? Muy bien. Otros artistas lo que hacen es lo siguiente. Tienen dos lápices de la misma medida, es decir, que uno no sea tan grande como el otro, sino los dos del mismo tamaño. Para ello voy a buscar un lapicito así grande, así más o menos. Y con un limpiatipo, con el limpiatipo que tenemos acá, le ponen así, miren, ven, así. Y luego se estira, así como si fuese el compás, miren, ahí. Y medimos, ven, la punta y hasta acá. Entonces ahí se haría una lineecita, un espacio, ¿ven? También, Maestro Ronald, sí, disculpe, adelante. maestro, esa herramienta creo que hay para comprar, ¿no? Como una pinza. Ajá, en realidad es como una escuadra, pues. Ah, ya, ya. También, o mejor dicho, como un compás. Ahora, fíjense, esto de acá también les puede funcionar, el mismo compás, ¿ven? Ahí. Y normalmente ya está, ¿ven? Lo traslado, ¿no? Entonces, son alternativas. Entonces, pueden ser muchos recursos, ¿no? Y hoy día también, como tienen una regla, también lo miden, pues puede ser. Miren, acá mide 2, o mejor dicho, 5 centímetros con 2 milímetros. Entonces acá lo ponemos 5 centímetros y 2 milímetros. Ya está, ¿no? Entonces hay bastantes recursos, ¿ven? Ahí también y ahí también. Ya está. Entonces lo marcamos ahí, ¿ya? ¿Esto para qué sirve? Esta parte de abajo es para la mandíbula, es decir, para la parte de la mandíbula, del mentón, o sea, para la quijada. Entonces le hacemos una forma hasta acá, ¿ven? Podemos extender esta lineecita. En el caso de las mujeres o de rostros femeninos es más finito, más delgadito, más redondito. En el caso de los varones a veces es un poquito más ancho, ¿no? También depende de la persona que podamos nosotros dibujar. Entonces hasta allí le hacemos, ¿ven? En este tipo de trabajos, la idea no solamente es medirlo exactamente, sino que es por comparación y percepción visual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo acentúo
este circulito que hemos practicado. Y acá sin necesidad de reglas, porque podemos hacer un dibujo a mano alzada, les decía. Hacemos una línea que divida a la mitad, ¿ven? A la mitad. Luego hacemos una línea que también divida a la mitad, a mano alzada. Todo por percepción visual. Bueno, eso es lo que se hace en el dibujo artístico. Las tres partes lo cortamos también, ¿ven? Acá también lo cortamos, lo cortamos. Y después hacemos la línea recta por acá, ¿ven? Y luego por acá. No estoy midiendo nada, ¿no? ¿Recuerdan? Acá sí utilicé el compás y todo, pero acá ya no estoy midiendo nada. En el dibujo artístico se hace así a mano alzada, ¿ven? Y luego medimos de esta parte hasta acá. Entonces, esta medida se traslada hasta acá, o sea, hasta aquí. Y de allí hacemos la forma de esta parte que es la mandíbula, les decía, ¿ven? Y luego vamos a encajar la orejita por aquí y la orejita por acá, para luego borrar esta parte y fíjense cómo ya sale la forma de la cabecita. ¿Eh? Ya está. Entonces, así tiene que ser, ¿no? Eso es como debemos entenderlo. Pero aquí estamos utilizando la reglita para que nos salga un poquito más exacto, ¿no? Ahora, más adelante, y quiero mostrarles algo, porque siempre es muy importante, ¿no? Ver otros casos. En mi cuaderno, fíjense. Vamos a hacer algo similar, pero el que es en 3/4. Este es siempre el caso del dibujo así. Miren, nuevamente lo voy a hacer a mano alzada. Miren, un círculo, ¿verdad? Así como esos ejercicios que les he mostrado. También funciona en un rostro de 3/4. Es muy interesante, fíjense. También lo dividimos a la mitad, también así. Pero en este caso voy a hacer un rostro que esté mirando a otro costado, ¿ya? A otro costado. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos los mismos pasos. Pero la parte de la frente, o sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, mirando así, se voltea ese lado así, es decir, la parte del corte de la esfera, lo hacemos por acá, miren. O sea, este sería el otro costado. Recuerdan que hemos cortado, o sea, en sí, imagínense una esfera que la hemos cortado. No es en toda la esfera la figura, está cortado por acá. ¿A qué altura? A esta altura, de abajo, de arriba. Acá también lo estoy cortando, estoy rebanando la esfera de un costado. Del otro costado no se ve, también está rebanado, ¿no? Ahí. Entonces lo que pasa es que divido así y ahora la quijada, lo que pasa es que busco la parte central de aquí y luego esto por acá. Traslado esta misma medida, como hemos hecho también antes. Y miren, este costado viene por acá y de este costado la mandíbula viene por acá. ¿Eh? Entonces tenemos la forma de la cabeza ya también hacia un costado. Bueno, solamente es la forma porque es una estructura, ¿no? Es la parte estructural. Luego ya hacemos los ojos, nariz, bocas, así que lo vamos a hacer aquí también, en este caso. Muy bien, ¿no? Entonces, de la misma manera, vamos a hacer el caso de la distribución de los rasgos faciales y acá tengo un esquemita que voy a compartirles también en el grupo de WhatsApp, acá en la cabeza. Entonces, fíjense, acá de la misma manera se ha desarrollado, si ustedes ven, a lápiz azul, no sé si se logra ver, está lo mismo, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es ponerle la forma de los rasgos faciales. Y les pongo en pantalla esto para que también se puedan guiar, ¿ya? Y también se los voy a compartir al grupo de WhatsApp para que puedan observarlo mucho más nítido inclusive, ¿no? O en otra pantalla o como algunos participantes que utilizan dos dispositivos, su celular y su computadora. Entonces, a ver, vamos a ver dónde está. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Ya está.
Listo. Muy bien, les comentaba, y acá se nota en el esquemita, fíjense cómo coincide en este espacio que voy a señalar, ahí la forma de la orejita, ¿ven? Hasta esta parte sube y luego por este lado baja hasta esta zona, ¿ven? Ahí. Usualmente en fotografía se ve más pequeño la oreja, por eso también acá lo hago pequeño. Pero en los esquemas de este maestro, del libro del maestro José María Parramón Villasaló de España, lo que hace es que se vea más grande, exactamente desde acá hasta acá. Pero ¿por qué pasa que en la realidad se ve pequeño? Porque el rostro es esférico y lo que pasa es que la nariz está más hacia adelante y la oreja más hacia atrás y por eso se ve pequeño, ¿no? Entonces, en el realismo hay que dibujar la oreja ligeramente más pequeña que este espacio, ¿ya? Pero ya nos está marcando o nos está ayudando en la proporción, ¿ya? Es una gran ayuda el esquema para ir construyendo el rostro. Ahora, esto también varía de acuerdo a la persona. Puede haber una persona con una cabeza un poco más achatada, más alargada, más delgada, lo que se llaman rostro de diamante, ovalado o hasta inclusive así como un triángulo al revés. En caricatura se trabaja mucho de eso. ¿Ven? Entonces, aquí ya tenemos el caso de la orejita. ¿Ven? Y para que ya se vea mucho mejor nuestro dibujo, lo que hacemos es borrar un poquito ya esta línea, que un poco que se hace notar como una cabeza de globo, ¿no? Pero sin esto, ya fíjense, ya tiene una cabeza un poco más realista, ¿ya? Entonces vamos a terminar de conformar el caso de la cabeza y desde más o menos la mitad de la oreja resalta, al menos en personas con cabello corto, este lado hacia la cabeza. ¿Ven? Por aquí y por aquí. Hasta acá. Y como este es más o menos el cráneo, o sea, toda esta parte sería el cráneo, siempre hay algo de volumen hacia el cabello, como se muestra en el ejemplo, ¿no? El cabello, por más que sea cabello corto, más el cuero cabelludo, tiene volumen y se incrementa un poquito. En el caso de rostros de mujer, sería inclusive más. También se puede hacer un rostro de mujer en ese sentido, o sea, así con estas divisiones. ¿Y cuál es la proporción principal acá? La proporción principal o módulo viene a ser el caso de la nariz. Acá ustedes notan la nariz, que se cuenta desde la parte de la glabela, es decir, desde la frente, donde está la altura de las cejas, hasta la base. Vendría a ser una nariz. Así manifiesta Parramon en su libro y también Andrew Lumins en su método. Entonces vendría a ser una nariz y por eso se dice que es una, dos, tres narices y media. ¿Recuerdan el esquema que hicimos anteriormente de la figura? Igual, ¿no? Tres módulos y medio. Entonces es la proporción para la cabeza. Entonces de aquí hasta aquí viene a ser el caso de hasta donde viene a ser el surco nasolabial. En el caso de la nariz lo podemos esquematizar en un rectángulo, dividir esta zona, como se ve en pantalla también, en el esquemita, como un rectángulo donde va a ir la nariz, ¿no? Y los espacios en relación hacia los ojos viene a ser este mismo y lo ponemos por acá al rectángulo. ¿Ven? También aquí, por este lado. Dejando un espacio más o menos idéntico hacia las orejas. ¿Ven? Hacia las orejas. Entonces, ¿qué habría? 1, 2, 3, 4, 5 espacios o 5 módulos comparándolo con los ojos. O sea, serían 5 ojos. Pero vuelvo a decirles, no es exactamente hasta las orejas completas, sino es un poquito menos, ¿ya? Un poquito menos.
En dibujos de Cano, en retícula, ahí sí se ve exacto, ¿no? Pero este ya lo estamos haciendo un poco más, entre un dibujo a mano alzada y un dibujo con los recursos de lo que viene a ser la regla, el compás, la escuadrita, ¿ya? Entonces ya estamos introduciéndonos al tema de las proporciones, pero a mano alzada y observando muy bien la forma de la cabeza. Bien, algo que siempre yo hago es definir las cejas. Y las cejas van a estar ubicadas acá, fíjense. De esta parte, por acá, son más grandes que los ojos. O sea, se extiende hasta por acá. Las cejas de los varones son un poco a veces más pobladas que el de las mujeres. ¿Ven? Por acá, hasta aquí. ¿Ven? Tienen una forma, no tan recta, ¿no? Y esto depende también de los rasgos expresivos. Hay situaciones donde las cejas pueden estar mucho más hacia abajo cuando una persona está molesta, ¿no? O cuando está llorando también, que ese tipo de expresiones modifican esos rasgos faciales. Pero aquí le estamos dibujando un rostro así tranquilo normalmente, del estilo para un documento de identidad, ¿no? Así de frente nada más, para ver sus proporciones. Como les vuelvo a decir, la idea de hacer este tipo de trabajos y ver las proporciones es mantenerlas cuando hagamos rostros en movimiento, cuando inclusive hagan gestos y otros, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del ejercicio de las proporciones. Verlo, estudiarlo. Muy bien, esas son las cejas y para la parte de los ojos, muchas veces me preguntan, ¿y dónde estarían los ojos? Usualmente yo lo pongo acá, fíjense, aquí extiendo esto y a la mitad, es decir, entre este punto y este punto acá, hacemos una linecita. Y ahí vendría a ser la altura de los ojos, ¿ven? Y los ojos los podemos dibujar así, justo en ese tamaño, como se ve también en el esquema, ¿no? Ahí. Tiene una forma de una semilla. La comisura puede ser más estrecha, o sea, así bien aguda, y por la parte central del ojo un poco más redondo, ¿ven? Así. Igual del otro lado, ¿ven? Ya lo tenemos. La lineecita en la parte superior viene a ser el caso del plieguecito del párpado. Ahí. Y en el esquema no se nota, pero existe el iris, que vendría a estar aquí. Es decir, el párpado superior tapa porque el círculo llegaría hasta arriba. Pero en esta parte solamente lo hacemos ahí y está tapando. Por eso se ve como como un gesto tranquilo, ¿no? Por las cejas parece un poco inquieto, molesto, ¿no? Pero cuando hagamos los labios se va a ver mucho mejor. Acá estaría como zombie, pero aquí ya le estamos poniendo algunos rasgos. Y para la parte de la nariz, hacemos la glabela, que es una figurita como trapezoidal por acá, fíjense, así. Y luego se extiende como una forma triangular. ¿Ven? Así. Usualmente yo dibujo esta parte con un círculo, así, y dos círculos pequeños por acá, aquí y aquí. Bueno, no trato yo de marcarlo porque lo que sí se marca o que debe resaltar es esta zona
de las fosas nasales y de las alitas de la nariz, por este lado y por este lado. ¿Ven? Entonces ahí ya se nota la tridimensionalidad de la nariz. ¿Ven? Bien, hasta allí nada más, mientras van avanzando, para que lleguen a ese punto y hacer luego la boca. Voy a sacarle más punta a mi lapicito para que se puedan notar mucho mejor las líneas que estamos desarrollando. Con líneas más anchas, no se acentúa muy bien. Entonces por aquí voy acentuando la parte de las cejas. ¿Ya? Sí. Ahí. Algo importante, siempre darnos cuenta que en el medio de ambos ojos hay un ojo también, es decir, la medida de un ojo entero ahí. Si están muy pegados, están mal. Si están muy alejados, están mal también. O sea, hay una desproporción. Siempre al medio tiene que haber la distancia de un ojo en medio. ¿Ven? Así. Muy bien. Antes de pasar a la parte de los labios, vamos a notar que la frente es bastante amplia. Todo esto es la frente, ¿no? Antes yo pensaba que no era así porque me parecía raro. Yo dibujaba normalmente las frentes más pequeñas, pero comparando, dibujando tantos rostros, un estándar, ¿no? No es que, como les digo, no es que sea realmente así, o sea, y si hay una persona que tiene algo diferente, no es que sea rara o es que no cumpla eso, sino que para el dibujo, usualmente todos los maestros de dibujo, manejan lo que viene a ser una medida, ¿no? Al menos lo que se denomina un método para poder dibujar mejor el caso de esta temática de la cabeza. ¿Ya? Entonces ahí le hacemos con la parte de sus patillas. A lo que me refiero es estas narices que usualmente todos comenzamos haciendo este tipo de nariz. O sea, ahí, y como si fuese ahí, ahí, así, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer este tipo de nariz un poquito y que solamente se acentúe esta parte, luego esta parte y así. ¿Ven? Y por el medio un poquito ahí. ¿Ven? Ahí se ve mucho mejor y con un poquito de sombra acá. Entonces, así no, y así está mejor. Entonces, inclusive en dibujos más, como podrían decirse, contrastados, se ve solamente la sombra, ¿no? Entonces, esta parte hay que manejarlo con cuidado. Y en color normalmente se puede trabajar. Por ejemplo, acá en esta parte es una pintura. Fíjense, los máximos de contraste están aquí, aquí, aquí y aquí. En esta parte solamente es luz y sombra nada más, no hay línea, ¿ya? No hay línea. Entonces, eso es más importante. Acá, por ejemplo, en la pintura no se ha pintado, es decir, no se ha empastado esto, sino que antes de pintar hay un dibujo.
y fíjense cómo el dibujo es solamente lo que resalta. ¿Ven? Así. Para la boca, yo recomiendo siempre tener en cuenta el surco nasolabial, lo que tenemos debajo de la nariz como una parte de bajo relieve, por esta parte. Y yo lo dibujo como un pequeño óvalo, bueno, suavemente nada más para darle la formita. Acá, por ejemplo, estábamos haciendo con un boceto acá, ¿recuerdan? Ahí está. Entonces, aquí lo hemos hecho, esto, ¿sí? ¿Ven? Toda esta parte, lo has visto, ¿no? Cómo lo hemos hecho. Ya está. Entonces, esta parte media es para la ceja, mira. Aquí hasta acá. Todo eso es la ceja. Y como del otro lado se ve menos, la ceja también es pequeñito. Allí, pequeñito nada más. Grande, pequeño. Adelante, atrás, ¿ya? Y luego se dibuja la vela por acá, ¿ves? Ahí, como una figura trapezoidal. Para la nariz se dibuja como si fuese un triángulo hacia adelante, mira. Ahí ves. Entonces también le podemos dibujar un círculo y luego otro círculo por acá, acentuando más la fosa nasal y por acá también, dándole la forma de la nariz, ¿ven? Así. Los ojos vienen, ya saben, a la mitad de esta parte y también lo dibujamos así. Por acá. Y el otro se ve un poquito más atrás de la nariz, más pequeño también, ¿ven? Y la forma de este lado debe ser anatomizada. Esto es más grande, baja, nuevamente sale por el pómulo, luego viene por acá y luego se va hasta la mandíbula. En el caso del labio, lo hacemos así, el surco nasolabial, y el labio también, así como la ceja, de este lado, un poco más grande y más pequeño del otro lado, ¿ves? Y el labio inferior un poco más redondo, así. Entonces, así conformamos también los rasgos faciales de la cara, ¿no? Ahí también el caso de el iris, párpado superior y así poco a poco vamos también poniéndole los detalles, ¿ven? Y la orejita, ¿dónde queda? En esta parte. Aquí con un círculo grande, un círculo pequeño y le damos la forma de la orejita acá. Acá hay como una letra Y siempre en las orejas y ahí lo hacemos, ¿ven? Dejando esta parte hasta acá y luego hacemos la parte de la nuca acá. Y luego también le hacemos su cabello, ¿ven? Por acá puede tener un peinadito y su patilla. Y volumen también en su cabello, ¿no? Y por este lado también. ¿Ves? Así se haría. Listo, muy bien. Entonces es algo similar, ¿no? En el aula virtual les voy a compartir más de ello, o sea, rostros del mismo método, mirando al costado izquierdo, al costado derecho, para que puedan verlo, ¿ya? Pero aquí no solamente es el trabajo de la cabeza, sino después de terminar vamos a ver qué relación tiene con la mano, de qué tamaño sería con la cabeza y también el pie, para que cuando dibujen toda la figura humana, sepan dibujarlo eh, proporcionado, porque no vaya a ser que le salga con manito pequeñita o una manito grande, ¿no? Eso es lo que no queremos, por eso vamos a hacer ese trabajo. Muy bien, entonces ahí estamos realizando el caso de esta parte. Hemos dicho de el surco nasolabial como un espacito que tenemos ahí y luego dibujamos la boca, que yo siempre comparo como las alitas de una gaviota, ¿no? Al menos cuando el rostro está un poco sonriente, tiene las formas de las alitas de una gaviota ahí, ¿ven? Así.
Esto según la posición o según el modelo. Usualmente la comisura de los labios viene en la parte interna de el iris, no a la mitad, sino en la parte interna. O sea, de aquí hasta acá una línea paralela, hasta ahí. ¿Ven? De aquí hasta aquí una línea paralela, ahí. Ya está. ¿Ven? Y luego el labio inferior por acá. Así como un poco más grueso y más redondeado. ¿Ven? Ya está. Entonces prácticamente ya está el rostro, ¿no? Y solamente lo que hacemos es darle la forma. Por ejemplo, acá en el modelo tiene la mandíbula un poco más varonil, más, como les decía, más cuadrado, ¿no? Parece de Arnold Schwarzenegger todavía. Este contorno, a diferencia de este esquemita, aquí desde el pómulo a la oreja no se nota, pero del pómulo, o mejor dicho, de la oreja a esta parte, siempre tiene que haber un espacito de la patilla, donde está el espacio de la patilla, donde tenemos aquí un poco de caballito. Tiene que haber un espacio. Pueden hacerlo con unas líneas gruesas o si no un espacio así para que quede el pómulo. Siempre tiene que haber ese espacio. Si no, saldría muy recto. ¿Ven? Ahí sí. Y luego de esa parte un poquito hacia adentro. ¿Ven? Ahí, para el pómulo. Y luego recién de acá para la mandíbula. En varón se nota bastante. En mujer es más redondito, casi por acá nada más. ¿Ya? Porque yo acá lo he anchado, porque en el de mujer normalmente sería hasta acá nada más. Más redondito, ¿ven? Así. El esquema es rígido, ¿verdad? Es como si fuese un maniquí. A la hora de hacer el dibujo, esas formas se llama anatomizar la figura, o sea, hacerlo más realista, ¿no? Porque no es así pues como un maniquí, sino es un poco más anatomizado por los pómulos, por el hueso, por los músculos y por la piel. La estructura solo sería así, ¿no? Así como esto, muy rígido, pero por eso resalta esa parte, el pómulo por este lado, aquí. Entonces, esto es lo que hace que el pómulo tenga relieve. Por eso se ve acá así. Un poco más, inclusive a la hora de pintar, ahí se le pone también luz. Acá, por ejemplo, a este lado se le pone luz. Ahí. Y luego hacia abajo, esto es en sombra y esto es en sombra. Y acá también en la sombra, fíjense cómo tiene ese ritmo. Así. Esto también se puede anatomizar más, ¿no? Por ejemplo, les decía que en la parte interior, inferior también de los ojos, hay el párpado, o sea, se nota ahí una lineecita también, así. Entonces, cada vez que le ponemos más detallitos, estamos anatomizando la estructura muy rígida, como si fuese un maniquí, ¿ya? A eso se llama anatomizar. Y para ellos siempre es bueno practicar el dibujo anatómico, es decir, dibujar eh, un cráneo, dibujar la miología, o sea, los músculos. Hay muchas ilustraciones en los libros de anatomía también. Desde el colegio, así hay unas ilustraciones. Eso también se puede hacer. Y también existen esos recursos actualmente, y eso es lo bonito de la tecnología, ¿no? Creo que tengo acá también unas aplicaciones, ¿ya? Este, a ver si lo tengo todavía. A ver, acá fíjense, dice uno, fíjense, es con así. Ahí está la parte de los huesos y de los músculos, ¿ven? Entonces de ahí también se puede dibujar, ¿no? Ahí está. Y le puedes dar vuelta, ¿sí? Acá está el nombre para que puedan anotar. Se llama Art
Anatomy. Art Anatomy, ¿ya? Y aquí en el caso del Play Store, a ver, vamos a buscar Play Store. En mis tiempos libres, que ahora son muy poquito, acá pongan en Play Store, anatomía artística, anatomía artística. Y a veces pasa que aparecen nuevas aplicaciones. Y acá justo ves, había aparecido en el primero y hay otros más. Que de repente después, más tarde, puedo seguir instalando y puedo ver qué cosa hay. Lo bueno de Play Store, ya saben que no tiene virus y lo más importante es tener una buena memoria en el celular para que lo puedas estar probando y si no te conviene, si no es bonito, lo pueden borrar y seguir viendo, ¿no? Así pueden encontrar novedades y también nos pueden compartir, me pueden comentar, profesor, en esta aplicación, mire, había sido así, así, y es gratis, ¿no? O si no, se paga, pero solamente 7 soles. Hay aplicaciones que están solamente 7 soles, 10 soles, así baratito y que te da licencia para siempre. No tienes que pagar mensualmente. Así tengo algunas aplicaciones también. Entonces, cuando uno es curioso, puede estar buscando pues más cosas, ¿no? Entonces, es bueno tener bastantes recursos. No solamente los libros están ahora, sino también las aplicaciones. Muy bien, entonces así, fíjense, ya estamos por terminar el rostro para luego hacer a comparación la mano. ¿Cuánto mediría la mano? ¿Será hasta acá? ¿Será hasta acá? ¿Será hasta acá? ¿O será toda la cabeza? Hoy día lo vamos a ver. Fíjense cómo acá en la ilustración se ve el pómulo así, bastante varonil, y se ve esta parte así. Sí he visto a personas así, con un poquito así la mandíbula como hacia abajo y esto más duro, ¿no? Mientras más hagamos esto, más varonil, pues, ¿no? O sea, se ve como una persona, un varón bastante masculino, ¿ya? Y finalmente hacemos las formas de la oreja, estas partes aquí, que tiene, como les decía, como la letra Y, que viene por acá y hay como una letra Y. Ustedes cuando vean a las personas o cuando vean dibujos, encuentren una letra Y en la, o la Y en la oreja, a ver, vayan buscando eso luego. Y luego por este lado también. ¿Ven? Ya está. Entonces, como les decía, lo pueden acentuar con un lápiz 4B o el lápiz 8B o también con un estilógrafo para que tenga mayor contraste. Yo voy a utilizar mis lápices que tengo acá. Tengo el 8B hasta el 9B que creo que inclusive tengo. Voy a ver. Solo que como he dibujado mucho ya están gastados. Pero les voy a enseñar un recurso también que yo utilizo. Acá, por ejemplo, tengo el 7B que está con punta. Y cuando está muy pequeñito el lápiz, hay un recurso, es un extensor de lápiz, porque a veces sostenerlo así es incómodo, ¿no? Entonces pueden conseguir un extensor de lápiz, que son como estos, miren. Este de acá. Entonces por acá tiene para lápiz, un lápiz más grueso y un lápiz delgado. Le pongo por acá y lo ajusto. Y ya puedo sostenerlo más cómodamente como un lápiz nuevo. Entonces así puedo utilizar el lápiz hasta 1 centímetro que tiene. Y aprovecho, ¿no? Entonces con este lápiz que es más blando, que pinta más intenso, le hago con más fuerza los bordes y los detalles finales. Le estoy dando mayor fuerza a los contornos y la forma del rostro. ¿Ven? Ahí.
Y hacemos así, él se peina de costado. Muy bien, todavía estamos en la planimetría, así es que no nos preocupemos por el momento de darle luz y sombra, ¿no? Eso más adelante cuando hagamos el estudio del volumen. Por el momento, fíjense en las líneas y cómo es su forma. Ya la próxima semana vamos a hacer esto de la volumetría, ya también dibujos en 3D. Para ello vamos a dibujar bastantes figuras geométricas tridimensionales, esferas, eh, cilindros y también conos y unas mixtas también, ¿no? Unas formas que pueden juntar varias figuras, ¿no? Como una caracola, como un cuerno de un toro, algo así, ese tipo de figuras, más biológicas. Bien, entonces con el lapicito más blando, fíjense, es más intenso, por eso tiene la numeración más alta. Entonces podemos acentuar el dibujo, que esté más marcado. Y también se podría hacer esto con un estilógrafo, ¿no? Este, para que quede como una lámina, ¿no? Lo bueno de los estilógrafos es que no se van a manchar a diferencia de los lápices, ¿no? Aunque en los lápices existen fijadores de dibujo también. Aquí, con el estilógrafo, así como la anterior clase, también podemos dar el máximo de sombra con esas líneas. Los varones usualmente no tienen las pestañas más largas. En retratos o cabezas, dibujo de cabezas femeninas, las pestañas se notan muy bien. Por ejemplo, acá fíjense, en este ejemplo, cómo las pestañas se notan aquí bastante amplias. Y a veces eso confunde porque me dicen, profesor, aquí el ojo creo que mide más, de aquí hasta aquí, me dicen. Pero en realidad no, el ojo viene hasta acá nada más. Estas son las pestañas, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Muy bien, me comentan si ya lo han terminado para ahora dibujar la proporción a razón de la cabeza, el caso de las manos, para que a la hora de dibujar la figura haya una proporción, ¿no? Por debajo de los labios también hay algo de sombra, que lo represento con una lineacita así. Y ya está. Aquí en la parte interna de los ojos, la comisura interna, está el lacrimal, aunque existe dos partes, o sea, dos lacrimales, arriba y hacia abajo. Y también le podemos hacer parte del cuello, para que no quede
así como una cabeza flotante, sino un poquito de el cuello y listo. En el caso del varón, el cuello puede ser más amplio que el caso de la mujer. ¿Ven? Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha salido? ¿Terminaste, Alexander? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, ya he terminado. Correcto, muy bien. Entonces, ahora sí pasamos al dibujo de lo que viene a ser la mano en proporción a la cabeza, ¿ya? Entonces, para pasar al siguiente caso, voy a limpiar un poco la cartulina porque se puede ir manchando con algo de grafito. Porque como son lápices blandos, hasta a veces se pueden difuminar. Muy bien, ya con la grabación pueden hacerlo varias veces, hasta memorizarlo, hasta hacerlo de memoria, ¿no? Por ejemplo, yo tantas veces que he dibujado ya me lo sé de memoria, pues, y por eso cuando, por ejemplo, en mis clases por las mañanas que tenemos modelo en vivo, estoy dibujando y la primera parte del esquema no lo hago viendo al modelo o a la persona que está posando, sino lo hago así nada más de memoria, ¿no? Hago todo y después ya cuando ya está avanzado, recién veo si hay un modelo, un joven, una señorita que está posando, recién trato de imitar si tiene los ojos más grandes, más achinados, el pómulo más sobresaliente, la mandíbula o quijada un poco más redonda o más en punta o más ancha, ¿no? Así. Es como una base. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el paso siguiente. Entonces, como vamos a hacer el caso de la proporción de la mano, casi más o menos se ve proporcionado esto. Vamos a hacer la altura de la mandíbula o quijada y también donde hemos terminado la cabeza. No en el cabello, sino aquí, donde estaría el cuero cabelludo o el cráneo. Ahí. Ya entonces con una reglita medimos o simplemente hacemos la proyección de una línea recta, ¿no? Voy a ver cuánto tiene para hacerlo más exactamente. Ahí, de 0. Y tiene 5 centímetros más 4 milímetros. Entonces aquí voy a marcar 5 más 4. Y por este lado 5 más 4. Si su dibujo de ustedes les ha salido más grande o más pequeñito, mantengan esa forma de la quijada o mandíbula o punta de la mandíbula. Y uno esa línea allí. Bien, así. Esa es la base. Y luego también lo hacemos en la parte superior. Entonces voy a medir desde acá arriba hasta acá. ¿Cuánto mide? A ver, vamos a ver. Parece que es 5,5. Entonces por aquí marco 5,5. Y 5,5 por acá. Entonces ahora marco también allí una línea recta a esa altura. ¿Ven?
Entonces, de aquí hasta aquí sería el tamaño de la cabeza. Y ahora vamos a hacer la comparación de la mano. ¿Cuál sería la proporción de la mano a comparación de la cabeza? Bien, entonces ahora vamos a medir o vamos a dividir los siguientes espacios. Miren, desde esta parte hasta esta parte, la mitad son los ojos. Ya, la mitad son los ojos. Y lo vamos a comprobar, es decir, vamos a medir cuánto es toda la cabeza. Mide 18 centímetros con 8 milímetros, ¿no? Casi a 19, ¿no? Casi a 19. A ver, por este lado igual será. Sí, 18 menos 2 milímetros, ¿ya? Entonces podemos calcular allí con una calculadorita. Yo también lo que hago es poner la regla en intermedio. Muy bien, en el WhatsApp Jaime Alfredo ya ha terminado y está exactamente, está bonito, muy bien. Entonces lo que les decía, ¿no? Poner la reglita ahí en medio entre 0 y 19, poniendo un centímetro, 1 milímetro arriba y 1 milímetro abajo. Y la mitad de 19 vendría a ser 8,5 más o menos. ¿Cuánto vendría a ser? A 9,5 me parece, ¿no? Entonces fíjense, acá está, 9,5 por acá. Y por acá, 9,5, ¿ven? Entonces, ahí está. Y por este lado, también podría marcar 9,5. Y si pongo la regla ahí en la mitad, fíjense, está justo a la altura de los ojos. Entonces, la altura de los ojos es la mitad de la cabeza o de este espacio, de arriba hasta abajo, ¿ven? Entonces ahí marcamos la mitad de arriba y de abajo. Tenemos estos dos espacios iguales. Muy bien. Ahora lo subdividimos, es decir, si por ejemplo tenemos una lineecita acá, voy a hacer una lineecita acá de forma vertical. Allí. Ahora dividimos este espacio a la mitad, ambos espacios a la mitad. Lo podemos hacer intuitivamente, así, fíjense, marcando la mitad, o corroborando con nuestra reglita. Si es algo de 9,5, puede ser más o menos a 4,5, ¿no? La mitad, 4,5, o de repente un poquito más. Entonces, ahí lo marcamos a la mitad de cada espacio, haciendo la subdivisión a 4 espacios. ¿Ven? Allí y luego por aquí. Esta línea salió un poco chuequita y ahora lo hacemos así. Entonces, la mano en relación a la figura se dice que es un promedio de 3/4 partes de la cabeza, es decir, la mano tiene que estar desde aquí hasta aquí nada más. O sea, ¿hasta qué parte
iría de la cabeza hasta más o menos un poco más de la mitad de la frente. A ver, pónganse ustedes su mano, esta parte, a la altura de su quijada y hasta dónde llega su dedito. Entonces puede llegar hasta acá o un poquito más arriba, ¿no? Traten de ponerlo ahí y se van a dar cuenta que sí es algo parecido, ¿no? Entonces la mano extendida desde esta parte hasta aquí viene a ser las 3/4 partes de la medida de la cabeza. Eso vendría a ser su proporción ideal, ¿ya? Y para ello también vamos a disponer de un esquemita, de un modelito, de cómo sería la mano. Aquí vamos a ponerle en pantalla esta figurita para que podamos basarnos en esta, ¿ven? Vamos a ponerlo aquí también a la altura de esa parte. Hasta aquí, nada más. Es más o menos de ese tamaño. Entonces, así más o menos sería el tamaño de la mano, ¿no? Voy a compartir también esta imagen de la mano en el grupo de WhatsApp para que ustedes, valga la redundancia, lo tengan a la mano. Muy bien, ha enviado su trabajo también Janet, ha salido bonito, muy bien Janet. Muy bien, entonces vamos a dibujar la mano de este tamaño, mire. Entonces voy a acercar un poquito la cámara hasta aquí y voy a ponerlo al costado derecho, la camarita, hasta allí. Entonces acá la manito, el modelito, lo ponemos desde aquí hasta esta parte. Hasta por allí y un poquito más hasta acá. ¿Ven? Entonces se ve mucho mejor. Entonces, como ya les dije, desde esta base hasta esta parte es el tamaño de la mano. Ahora, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. O sea, esta parte, si lo pongo, si lo mido de acá hasta acá, es a 14 centímetros. Mire, 0, 14. Entonces, lo que voy a hacer es sacar la mitad de 14 y vendría a ser a 7. Entonces, aquí hacemos una línea recta. Con la escuadra, llegamos hasta acá y le hacemos una línea recta aquí. Entonces, para dibujar bien la mano, al menos que está así extendido, lo que tenemos que hacer es dividirlo en 2 cuadrados, ¿ya? 2 cuadrados. Y para ello, como han visto, medía 7, entonces aquí también el ancho va a ser a 7. Aquí. 7 y 7. Y allí marcamos y ya tenemos dónde vamos a encajar la mano en este espacio. ¿Ven? Son 2 cuadrados. Entonces lo que hago a continuación es borrar un poco esta línea. Esta línea también. Y ya tenemos, fíjense, cuadrado arriba, cuadrado abajo.
Entonces el esquemita nos va a ayudar a entender la forma de la mano, ¿no? De la mano, porque no es exactamente recta también, sino tiene formas un poco curvas, ¿ya? Entonces desde este lado, fíjense, desde aquí, vamos a ir hasta esta línea que hemos marcado por acá, ahí, y hacemos una línea curva para dibujar también los dedos que pueden ir desde el meñique hasta el pulgar, ¿ya? Así. Y en la parte superior, acá el dedo medio llega hasta arriba y los siguientes dedos miden o llegan solamente hasta esta partecita, un poco menos. Y de hecho, un poco menos todavía el caso de el meñique, ¿no? No está exactamente a la mitad, sino un poquito más hacia arriba. ¿Ven? Allí. Ya está. Entonces podemos acentuar más esta línea y esta de acá. Y dibujamos la forma de la mano, que en el borde derecho exactamente llega hasta ahí, pero por esta parte se dibuja la palma. Y luego por acá, ¿ven? Ya está esa forma. Y hacia la muñeca, un poquito acá, vamos rebajándolo y después lo llevamos hasta por acá. Y el caso del dedo pulgar, al menos en esta posición, sobresale un poquito. ¿Ven? Ahí. Y lo dibujamos hasta por acá. Luego desde acá abajo, más o menos a la mitad, se va hasta la parte superior, más o menos que llega en punta, ¿no? Hasta donde hemos marcado. Y del otro lado también. Desde esta parte va sobresaliendo y se vuelve un poquito más en punta. ¿Ven? Entonces al inicio se ve como un guantecito. Y luego ya hacemos las divisiones, ¿no? Hay un punto medio acá, pero que está por un milímetro hacia la derecha, no es exactamente en medio. Bueno, esto varía de acuerdo a la posición, ¿no? De la mano. Lo estamos idealizando aquí. Entonces hacemos las divisiones. Mira, por aquí, hasta por acá arriba, y después por esta parte también. Vamos hasta acá y finalmente la división por acá. Entonces allí logramos hacerlo. Primero, como les decía, en forma rígida y luego lo anatomizamos. Fíjense, primero ha salido así rígido, como barras, y luego lo vamos a ir anatomizando. Aquí, por ejemplo, he utilizado solamente el 2B y para anatomizarlo podemos utilizar ya un lapicito más blando, ¿no? Como el caso de este lapicito que estoy utilizando, que es el 7B. Para sacarle punta voy a utilizar este lijar y con este lápiz también puedo hacer esto, sacarle puntita más fina. Y ahora sí lo anatomizamos, ¿no? Por ejemplo, de izquierda a derecha puedo un poquito resaltar la forma, cómo es el dedo pulgar y cómo tiene la forma de la uña, que no llega hasta la línea, sino un poquito que viene hasta por acá. Un poco redondo hacia la punta del dedo y de la uña, curvado, ¿no? Y después vamos dándole más la forma, acentuando o
presionando un poco más el lápiz para que se note. Entonces las formas ya no son rígidas o duras, sino son anatomizadas, como se ve en la mano real. Hacia la punta de los dedos, a veces los dedos tienen una forma como redonda, ¿no? Lo que mencionan la yema de los dedos. Y allí vamos anatomizando con líneas un poco eh, más curvadas, por ejemplo, hacia acá, donde llega el final, hacia los dedos. Y hay una parte, estos nudillos que podemos representarlos con ligeros trazos o como sombra. En personas más delgadas se nota más todavía. En la parte superior hacemos igual el caso de la representación de las uñas, que son más pequeñas que la yema de los dedos. Aunque la yema de los dedos acá está hacia adelante, ¿no? Y hay esta parte de los plieguecitos de donde se quiebran o más bien hay las articulaciones de los huesos. Esta línea que hemos hecho justo pasa por las más importantes, las del medio, estas de acá, ¿ven? Formando esta forma. Entonces la hacemos acá. Y continuamos ya también hacia el dedo medio. Pero como les digo, solamente que en nuestro caso estamos haciendo un estudio de la proporción, pues, ¿no? Eh, ¿Cómo sería, no? Un test de un artista, por ejemplo, o de un jovencito que sepa dibujar muy bien. Entonces, en esos casos, ¿cómo sería, no? Es algo interesante eso. Por ejemplo, yo no hice algún test así. A mi esposa sí alguna vez le llevé un poquito cuando tenía problemas de ansiedad, un poquito que no podía mover su cuello. O sea, cuando lo movía su cuello, un poquito se mareaba, dice. Entonces, así, entre consulta y consulta, no sé cómo hemos llegado pues a un psicólogo también. Porque el terapeuta el otorrino y el que veía el caso de sus
radiografías así de la cabeza, todo pues le hice hacer, ¿no? De su columna, todo. Todos decían pues que no tenía nada, entonces al final creo que por eso nos recomendaron ir al psicólogo para ver si tenía algún problema de ansiedad y todo ello, ¿no? Felizmente ahora está todo muy bien, pero me comentó que le dijeron que dibujase a la familia, pues, y dibujó así y no tenía mayor problema, pues. Pero sí he visto y se conoce que dibujar la figura humana y así que se vea, por ejemplo, la parte interna de la figura, así, tiene problemas psicológicos. Y eso también se ha visto, pues, por ejemplo, en la artista Frida Kahlo de México, que en sus cuadros representaba bastante de eso, ¿no? Su figura, por ejemplo, su columna vertebral que se veía, ¿no? En el cuadro sobresaliendo de su anatomía, representado por una columna arquitectónica quebrada, con espinas, ¿no? Y así muchos dibujos, muchas composiciones de Frida Kahlo, donde se ve justamente lo que les digo, la anatomía, ahí parte de la composición, viéndose su corazón, sus costillas, su columna, su vientre, porque ella ha sufrido inclusive un aborto, así, entonces es interesante ver esa parte de comunicación también con las artes. Ella como era artista, pues lo hacía estético, pues o sea, bonito, proporcionado. Entonces, aparte de la estética, pues tenía otro trasfondo, ¿no? Temático, entonces por eso resalta también su obra de tipo surrealismo expresionista. Muy bien, entonces así estamos ya dibujando lo que es la mano y es su proporción. Ven, entonces es como si veríamos a una persona que estuviese levantando la mano un poquito así, y esa sería la proporción correcta. Entonces, cuando ustedes dibujen, ya van a saber si su mano está muy grande o muy pequeño. ¿Ya? Traten de visualizar y entender eso, que mide las tres cuartas partes de la cabeza. Muy bien, aquí solamente le dibujo los nudillos, una especie de insinuaciones como sombra, y ya está. Es que las personas nacemos con la cabeza ya un poco grande, igual que los ojos. Los ojos de los bebés, a comparación de su cuerpo, son también grandes los ojos, ¿no? Por eso, de ahí viene el término de los rasgos neoténicos. Mientras más grandes los ojos, tiene tendencia natural a que las personas mayores, nos atraigamos a ellos para cuidarlos, para protegerlos, ¿no? A eso se llama, la neotenia, ¿no? Entonces, en personas mayores, que tienen ojos grandes se ven así también, un poquito como que se ven un poco más infantiles, así, y llaman más la atención, ¿no? Y también hay otro tipo de dibujos en caricatura o en otros estilos que justamente hacen los ojos grandes y la cabeza un poquito grande para que se vean más, como que más tiernos. Lo que se hace también en caricatura. Muy bien, ya tenemos entonces la mano, ya sabemos su proporción y ahora vamos a hacer el caso del pie y lo podemos hacer por el lado derecho, ¿no? Es un poco más fácil porque vamos a hacer un pie de costado nada más, no se van a ver todos los dedos. Entonces vamos a disponer de este lado hacia la derecha
y vamos a hacer de qué tamaño sería el pie. ¿Cuánto creen ustedes que sería el tamaño del pie? Más, de hecho, un poco más grande, ¿no? En realidad, el tamaño del pie es un poquito más grande que la cabeza, ¿ya? Los pies más pequeños, o sea, cuando se dibujan pies pequeños, a veces se ve más elegante la figura, pero cuando es muy pequeñito se ve también pues desproporcionado. Los esquemas, las imágenes que yo les proporciono son de dibujos previos o también de los esquemas de los libros que están justamente en la bibliografía. Así es que, como siempre digo, muchos de los contenidos que nosotros lo hacemos en estos talleres es de acuerdo a la información de la bibliografía, ¿no? Entonces, es como estudiar los libros, pero así, trabajando, haciéndolos, en vivo, ¿no? Entonces, eso también es lo interesante de estos talleres. Entonces, aquí tenemos el pie y el pie podríamos decir que mide aquí hasta esta parte. Normalmente esto sería el tamaño de el pie a razón de la cabeza, pero pasa que se excede en esta parte. Hasta acá sería el tamaño real, ¿no? Es decir, esta parte completa hacia el dedo pequeño del pie y el dedo más grande juntamente con el siguiente es lo que sobresale de la forma o del tamaño de la cabeza, ¿ya? Entonces, eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero lo voy a esbozar. Puedo hacerlo con la ayuda también de una reglita para hacer la parte vertical del pie. Para este lado, un poco más hacia la derecha. Entonces hago una línea así. Y sobre esta línea vamos a hacer el dibujo, ¿no? Usualmente, el caso de el pie a veces se divide hasta en 3 partes, pero justamente desde esta parte superior hasta acá que se excede de la cabeza, ¿no? Hasta acá lo podemos hacer. Y esto yo lo divido en 3 partes. Entonces, esta parte es más aguda, ¿sí? La otra es más ancha. Y finalmente, la tercera parte, es el grosor de la pierna, pues, que llega hasta acá, ¿no? Ahí, ¿ven? Ahí. Entonces, así más o menos sería la división. ¿Eh? Sobre este esquema, ya podemos darle la forma al piecito. Como les decía, el dedito sobresale acá, tiene esta forma, luego viene acá con un plieguecito y luego viene esa parte del empeine, o mejor dicho, de la planta, por acá, y sobresale un poquito porque no tenemos pie plano, ¿no? Hasta aquí. El pie no es completamente plano, sino en la parte interna tiene un arquito. Y bueno, de la parte de atrás es un poquito más recto, así. Y luego lo anatomizamos, es decir, que se vea mucho mejor, un poco más levantado esta parte. Allí. Y listo, ¿ven? Ya está bocetado. En este esquema está interesante cómo se ven los huesos, ¿no? Los huesos también le dan la forma al piecito. Entonces, esta parte lo hice con un lápiz 2B y ahora con un lápiz un poco más blando, más intenso, vamos a hacer la forma detallada, ¿no? Siempre sacándole un poquito más de punta. Entonces, desde esta posición no se ve tan complicado, salvo el caso de la estructura o los huesitos, ¿no? Pero por el momento vamos a hacerle más que todo la forma del piecito, ¿ya? Entonces, por acá le dibujamos justo lo que les decía, la última parte del huesito que está por acá, este huesito. Entonces, que es el último que llega por acá.
Eso es lo que sobresale de la cabeza. Y luego definimos la forma de lo demás, anatomizándolo, haciendo un dibujo con líneas más onduladas y que se vea más natural. Por esta zona hacia atrás, un poquito así, pero esta siempre un poquito más levantada, porque no hay, no es tan recto. Y como ya saben, la tercera parte es el caso de esta forma que va hasta la pierna. Ese vendría a ser su proporción, ¿no? En el caso del dedito que está atrás, ahí lo podemos dibujar. A veces excede un poquito eso. O sea, es un poquito más grande inclusive. Y esto se puede articular, ¿no? También, un poquito. Muy bien, entonces ahora conocemos más de las proporciones de la figura. Cada vez estamos viendo a detalle y luego pues lo vamos a hacer en el caso, por ejemplo, de la tridimensionalidad, les decía, ¿no? O sea, cómo se puede dibujar la figura humana tridimensional. Ese es el objetivo, porque muchos de estos dibujos no son, de los dibujos artísticos no son solamente planimétricos, sino volumétricos. Les voy a dejar en el aula virtual más de estos ejemplos o también al grupo de WhatsApp. Por ejemplo, les voy a mandar el caso de lo que viene a ser el esquema del piecito también, para que puedan completar, si ustedes desean, también los huesitos, los huesos del pie. Allí está. Muy bien, así entonces tenemos ya el caso de lo que viene a ser nuestro trabajo y hemos visto esas proporciones, ¿no? Porque cada vez vamos a hacer figuras más, más definidas, ¿no? Y de hecho, hacer este dibujo un poco más grande en la cartulina, nos hemos ceñido a ver esas proporciones exactas. Y ya podemos hacer, si tenemos mayor interés en la anatomía, la forma también de los huesitos, ¿no? Que es interesante. Eso es más que todo un trabajo de dibujo de anatomía artística. Dibujar la anatomía, pero buscando ver sus proporciones y cómo partes de la anatomía dan la forma al cuerpo humano. Bien, ¿alguna consulta, pregunta, inquietud, comentario hasta llegar a esta parte? Ujú. Bueno, este es un maniquí que puede funcionar y siempre es bueno tener pues varias herramientas, ¿no? Pero también creo que acá en el celular tengo una aplicación donde está ese maniquí y otros maniquís. A ver, vamos a verlo, ¿ya? Creo que tenía. Mi hija creo lo bajó. Acá está, fíjense, hay una aplicación de maniquís también. Creo que no está instalado todavía, lo voy a instalar, porque mi hija es la que... Ahí están los maniquís, ¿ven?
Parece que es pagado, por eso no se ha abierto. Pero al igual que este, creo que hay otros que pueden buscar. A ver, más tarde voy a buscar si es que hay otros como este, ¿ven? Ahí están los muñequitos. Y yo creo que sí puede ser muy útil, ¿no? Vamos a ver. Acá ya está abriendo. Acá está el anuncio. Ahí está, ¿ven? Ahí está el maniquí, ¿ven? Entonces sí, yo creo que les puede ayudar también, ¿ven? Y podemos utilizarlo en nuestras clases también. Esto lo vamos a hacer desde la próxima clase, la parte volumétrica, porque como ven, se ve luz y sombra y es muy distinto a la planimetría, ¿no? Porque así plano lo podemos dibujar, pero es distinto así en volumen, ¿ya? Y es mejor utilizar las formas geométricas, ¿no? Para ello vamos a recordar y vamos a estudiar el caso de la esfera, el caso de los cilindros y otras formas. ¿Ya? Entonces se puede mirar en perspectiva, de arriba hacia abajo se llama picado, de abajo hacia arriba se llama contrapicado, ¿no? Así son perspectivas de la figura humana que se llama escorzo también. Entonces debe haber opciones para levantar la mano también para hacer otras poses. A mi hija le veía utilizar bastante de estas aplicaciones, ¿no? Los más pequeñitos o los jovencitos a veces están haciendo esto también, pero podemos disponer de estas aplicaciones porque son muy buenas, son recursos muy interesantes también para poder trabajar como estamos viendo. A ver si ponemos acá en Play Store, bueno, primero voy a compartir cuál es el nombre, aquí está, se llama Poseit, aquí lo pueden observar, ahí dice Poseit, ¿ya? Y hay otras aplicaciones más, ¿no? De arte, que algunas las utilizo. Acá creo que hay otra. Esta es creo la que les comento que mi hija estaba utilizando. Crear escena, dice, parece que ella estaba trabajando acá. A veces me pide el celular así. Mi hija tiene 12 años y desde pequeñita como me veía dibujar, siempre ella también dibuja. Y me sorprendió últimamente porque cuando estaba con sus primas le dijeron, ¿puedes ayudarme a hacer el dibujo de Santa Rosa de Lima? Y, y ella pues sin modelo dibujó a Santa Rosa de Lima, o sea, ya de como quien dice, de la imaginación o con todos estos recursos, porque cuando hacía talleres presenciales, ella me acompañaba y también pues formaba parte del grupo de trabajo. Muy bien, entonces acá en Play Store les decía, ¿no? A ver, ¿qué pasa si ponemos acá maniquís de dibujo? Maniquís de dibujo. Estoy seguro que puede haber más. ¿Ven? Hay varios. Acá está el Poseit. Y hay varios, miren por acá. Este que parece de raqueta. Ahí está. A ver, vamos a instalar. Este creo que se parece más al muñequito. Lo más importante de las aplicaciones es que tengan espacio en el celular. A veces cuando no hay espacio, ahí es el problema en que demora o que no se puede abrir, todo ello, ¿no? Siempre es importante tener suficiente memoria o espacio en el celular. Aquí está, fíjense, el maniquí. Hay varios, ¿no? Entonces, están a la mano. Entonces está bonito. Así como estos trabajos, justo como este creo es así bastante parecido al que tenemos. Entonces, fíjense, ahí lo puedo mover. Y les comento que nunca vi esto, de repente es nuevo, no lo sé, pero hay varios así, ¿no? Miren, se mueve para atrás, para adelante. Está bonito. Es para figuras en movimiento y para ver la volumetría, ¿no? Porque nos ayuda a entender cómo está la figura así. Y si quieren, también pueden comprarse esto y manejarlo a la mano, ¿no? Fíjense ahí, haciendo una posición, corriendo o caminando. Ya, entonces, eso les puede ayudar para hacer los siguientes trabajos, ¿no? Aunque yo les voy a proporcionar también las láminas, las posiciones así, al igual que esto, ¿no? Para hacer un trabajo detallado y mientras más practiquemos, mucho mejor, ¿no? Y como siempre decimos en los talleres, es que ustedes también tienen que aprender a aprender.
¿no? Por ejemplo, hacer diferentes ejercicios y experimentaciones, ¿no? Y también en los libros que les he compartido hay bastante información y hasta metodología. Al método se denomina, por ejemplo, a estas medidas, a qué forma le ponemos, así, ¿no? Hay métodos básicos y también bastante avanzados. Entonces pueden escoger ustedes métodos básicos. Por ejemplo, este método de Andrew Loomis o de Parramon son entre básicos y un poquito avanzados. También hay otros métodos muy, muy avanzados, ya muy anatomizados, que son complicadísimos y ya son de sistema profesional, ¿no? Y inclusive ya ya muy académicos y a veces muy, por ejemplo, el método Riley, que también hay, se parece a una persona como extraterrestre, algo así. No me gusta mucho, se ven las orejas muy afiladas, así. Es que hay muchos métodos. Y ustedes también pueden utilizar el método que prefieran o también utilizar varios métodos a la vez. O sea, por ejemplo, dibujar en base a formas geométricas, a dibujar en forma de, por ejemplo, del cráneo, así, ¿no? Hay muchas personas que comienzan con la forma del cráneo también.